Séptimo paso. Humildemente le pedimos a Dios que nos librase de nuestros defectos. Ya que este paso se centra tanto en la humildad, debemos hacer una pausa para considerar lo que es la humildad y lo que su práctica puede significar para nosotros. En verdad, el tratar de adquirir cada vez más humildad es el principio fundamental de cada uno de los 12 pasos, porque sin tener un cierto grado de humildad, ningún alcohólico se puede mantener sobrio. Además, casi todos los alcohólicos anónimos han descubierto que a menos que cultiven esta preciada cualidad en un grado mucho mayor de lo que se requiere solo para mantener la sobriedad, tendrán escasas posibilidades de conocer la verdadera felicidad. Sin ella no pueden llevar una vida de mucha utilidad, ni en la adversidad pueden contar con la fe suficiente para responder a cualquier emergencia. La humildad como palabra y como ideal no lo ha pasado muy bien en nuestro mundo. No solamente se entiende mal la idea, sino que también la palabra suscita a menudo una gran aversión. Muchas personas ni siquiera tienen la menor comprensión de la humildad como manera de vivir. Mucho de lo que oímos decir a la gente en nuestra vida diaria y una buena parte de lo que leemos destaca el orgullo que siente el ser humano por sus propios logros. Con gran inteligencia, los científicos han venido forzando a la naturaleza a que revele sus secretos. Los inmensos recursos de lo que ahora disponemos nos prometen una cantidad de bendiciones materiales tan grande que muchos han llegado a creer que nos encontramos en el umbral de una edad de oro, forjada por la mano del hombre. La pobreza desaparecerá y habrá tal abundancia que todos disfrutaremos de toda la seguridad y todas las satisfacciones personales que deseemos. La teoría parece sostener que una vez que queden satisfechos los instintos primordiales de todos los seres humanos, habrá muy poco motivo para pelearnos. El mundo entonces se volverá feliz y se verá libre para concentrarse en la cultura y el carácter. Solo con su propia inteligencia y esfuerzos, la humanidad habrá forjado su destino. Sin duda, ningún alcohólico y desde luego ningún miembro quiere menospreciar los logros materiales, ni discutimos con los muchos que todavía se aferran tan apasionadamente a la creencia de que la satisfacción de nuestros deseos naturales básicos es el objeto primordial de la vida. Pero estamos seguros de que ninguna clase de gente de este mundo ha fracasado tan rotundamente al tratar de vivir conforme a esta fórmula como los alcohólicos. Hace miles de años que venimos exigiendo más de lo que nos corresponde de seguridad, de prestigio y de amor. Cuando parecía que teníamos éxito, bebíamos para tener sueños aún más grandiosos. Cuando nos sentíamos frustrados, aunque solo fueran parte, bebíamos para olvidar. Nunca había suficiente de lo que creíamos que queríamos. En todos estos empeños, muchos de ellos bien intencionados, nuestro mayor impedimento había sido la falta de humildad. Nos faltaba la perspectiva suficiente para ver la formación del carácter. Los valores espirituales tendían a anteponerse a todo y que las satisfacciones materiales no constituían el objetivo de la vida. De esta manera nos habíamos pasado de la raya confundiendo el fin con los medios. En vez de considerar la satisfacción de nuestros deseos materiales como el medio por el que podríamos vivir y funcionar como seres humanos, la habíamos considerado como meta y el objetivo final de la vida. Es cierto que la mayoría de nosotros creíamos deseable tener un buen carácter, pero el buen carácter evidentemente era algo que se necesitaba para seguir en el empeño de satisfacer nuestros deseos. Con una apropiada muestra de honradez y moralidad, tendríamos una mayor probabilidad de conseguir lo que realmente queríamos. Pero siempre que teníamos que escoger entre el carácter y la comodidad, la formación del carácter se perdió en el polvo que levantábamos al perseguir lo que creíamos que era felicidad.
Muy rara vez consideramos la formación del carácter como algo deseable en sí mismo, algo por lo que nos gustaría esforzarnos, sin importar que satisfaciese o no nuestras necesidades instintivas. Nunca se nos ocurrió basarnos en nuestras vidas cotidianas sobre la honradez, la tolerancia, el verdadero amor a Dios y a nuestros semejantes. Esta falta de arraigo a cualquier valor permanente, esta incapacidad de ver el verdadero objetivo de nuestra vida, producía en nosotros otro mal afecto. Y esto era cierto aun cuando creíamos que Dios existía. Podíamos tener sinceras creencias religiosas que resultaban infructuosas porque nosotros mismos seguíamos tratando de hacer el papel de Dios. Mientras insistiéramos en poner en primer lugar nuestra propia independencia, la verdadera dependencia de un poder superior era totalmente impensable. Nos faltaba el ingrediente básico de toda humildad, el deseo de conocer y hacer la voluntad de Dios. Para nosotros el proceso de alcanzar una nueva perspectiva fue increíblemente doloroso. Solo tras repetidas humillaciones nos vimos forzados a aprender algo, respeto a la humildad también. Solo al llegar al fin de un largo camino marcado por sucesivas desgracias y humillaciones y por la arrolladora derrota final de nuestra confianza en nosotros mismos, empezamos a sentir la humildad como algo más que una condición de abjecta desesperación. A cada recién llegado alcohólico anónimo se le dice, y muy pronto llega a darse cuenta por sí mismo, que esta humilde admisión de impotencia ante el alcohol es su primer paso para la liberación de lo que es su dominio paralizador. La mayoría de nosotros tardamos mucho tiempo en librarnos completamente de nuestra aversión a la idea de ser humildes. No se puede dar una vuelta de 180 grados en un abrir y cerrar de ojos a toda una vida encaminada a satisfacer nuestros deseos egocéntricos. Al principio la rebeldía pondrá trabas, pero a cada paso que intentemos dar, lo daremos con todo el ánimo. Cuando por fin admitimos sin reserva que somos impotentes ante el alcohol, es muy posible que demos un paso, un suspiro de lo que es alivio, diciendo gracias a Dios, esto se acabó, nunca tendré que volver a pasar por esto. Pero de nuevo nos vemos impulsados a seguir debido a la conclusión inevitable que sacamos de la experiencia de Alcohólicos Anónimos, de que la única alternativa a intentar perseverar con determinación en el programa es la de caer al borde del camino. Es posible que todavía no tengamos la humildad en muy alta estima como una deseable virtud personal, pero no obstante nos damos cuenta de que es una ayuda necesaria para sobrevivir. Pero al haber mirado algunos de estos defectos honradamente y sin pestañear, después de haberlos discutido con otra persona y al haber llegado a estos dispuestos que no sean eliminados, nuestras ideas referentes a la humildad empiezan a cobrar un sentido más amplio. Esta percepción perfeccionada de la humildad desencadena otro cambio revolucionario en nuestra perspectiva. Se nos empiezan a abrir los ojos a los inmensos valores de donde provienen directamente del doloroso desinflamiento del ego. Hasta ese punto nos hemos dedicado mayormente a huir del dolor y de los problemas. La formación de carácter por medio de sufrimiento puede que le sirviera a los santos, pero para nosotros no tenía ningún aliciente. Entonces miramos alrededor y escuchamos. Por todas partes veíamos los fracasos y los sufrimientos transformados por la humildad en bienes inapreciables. Oíamos contar historia tras historia de cómo la humildad había sacado fuerzas de la debilidad. El sufrimiento había sido el precio de entrada en una nueva vida, pero este precio nos había comprado más de lo que esperábamos. Traía consigo cierto grado de humildad, la cual pronto descubrimos aliviaba el sufrimiento. Durante este proceso de aprender más acerca de la humildad, el resultado más profundo era el cambio de nuestra actitud para con Dios. Y fuéramos creyendo o no, empezamos a abandonar la idea de que el poder superior fuera una especie de sustituto mediocre a quien recurrir únicamente en emergencias.
La idea de que siguiéramos llevando nuestras propias vidas con ayudita de Dios de vez en cuando empezaba a desaparecer, y por el contrario nos dábamos cuenta de lo necesario que era inculcar esto en nuestras vidas. Nos habíamos privado de su gran ayuda, pero ahora las palabras "por mí mismo nada soy, el Padre hace las obras" empezaba a cobrar un significado muy comprometedor. El principal activador de nuestros defectos ha sido el miedo, el cual es egocéntrico, sobre todo el miedo de perder algo que ya poseíamos o que no conseguiríamos, algo que también exigíamos. Por vivir a base de exigencias insatisfechas, nos encontramos en un estado de constante perturbación y frustración. Por lo tanto, no nos sería posible alcanzar la paz hasta que no encontráramos la manera de reducir dichas exigencias. En este séptimo paso, efectuamos el cambio de actitud que nos permite, guiados por la humildad, salir de nosotros mismos y darnos hacia los demás y hacia con Dios. Este paso pone todo su énfasis en la humildad. En realidad nos dice que ahora debemos estar dispuestos a intentar conseguir, por medio de esta misma, la eliminación de nuestros defectos, al igual que hicimos cuando admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Si este grado de humildad podía hacernos posible encontrar la gracia suficiente para desterrar tan mortal obsesión, entonces cabe esperar los mismos resultados respecto a cualquier problema que podamos tener.